Gracias. El Señor no ha cambiado. Y Hebreos allí en el capítulo 13 dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, su poder no ha cambiado. Muchas veces cambian las formas, cambian las estructuras, pero el Señor no cambia. Su presencia sigue siendo la misma. El Espíritu Santo que fluyó un día sobre tu vida es el mismo Espíritu que hoy día está en este lugar y que quiere hablar a nuestra vida. Es el mismo Espíritu Santo que quiere hoy día sanar nuestro corazón, que quiere levantarnos, que quiere mostrarnos lo que Él quiere hacer con nosotros en este tiempo. Mateo capítulo 4, allí el Evangelio de Mateo dice que Jesús caminaba por las aldeas y muchas multitudes le seguían, porque todo aquel que venía con alguna enfermedad, el Señor lo sanaba, porque todo aquel que venía con una dolencia, Dios le restauraba, porque todo aquel que tenía una enfermedad, el Señor venía y lo liberaba. Entonces dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, versículo 23, que multitudes de todas partes de aquel lugar le seguían, iban detrás de la presencia de Jesús, querían poder recibir un milagro, querían recibir algo sobrenatural para su vida, y le seguían por todas partes. Y esa misma presencia hoy día está aquí con nosotros en este lugar. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Su poder no ha cambiado, su fuego no ha cambiado. Un día este Dios te alcanzó, un día este mismo Dios te rescató. Y no sé cuántos de ustedes se preguntan, pero muchas veces yo me he preguntado, ¿qué hago aquí en este lugar? Han pasado, nunca me imaginé que a mis 50 y tantos años podía estar en este lugar aquí, en este lugar físicamente y espiritualmente, compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Nunca estuvo en mis planes, nunca lo planifiqué, nunca lo pensé, nunca lo soñé, pero Dios lo tenía planeado. Dios lo tenía planeado antes que yo naciera, antes que yo fuera formado en el vientre de mi madre. Allí el Señor ya tenía un plan con mi vida, y parte de ese plan es que hoy yo esté aquí con ustedes, es que ustedes estén aquí, es que cada uno de los que está en este lugar lo esté. El Señor nos unió en este plan maravilloso. Dios te llamó de algún lugar específico donde tú te encontrabas. Dios te llamó, Él puso sus ojos sobre tu vida y te alcanzó con el poder de su Espíritu. Dios te habló un día a tu corazón y Él cambió tu vida, y hoy día tú estás aquí porque Él te alcanzó, porque Él te habló, porque un día Él se reveló a tu vida en alguna necesidad, en alguna situación, en algo que tú hayas estado viviendo o algo que hayas estado pasando, no importa, cualquier circunstancia natural, pero Dios ocupó eso para poder cumplir el propósito que Él tenía mucho antes de la fundación del mundo. Por eso que nosotros somos sus elegidos, somos sus escogidos, somos parte de esta nación. Un día Él puso su mirada en nosotros, un día un plan maravilloso en la historia de la humanidad. Y la palabra de Dios desde el Génesis hasta Apocalipsis nos muestra una historia de redención maravillosa. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis confirman este plan glorioso que Dios tuvo mucho antes que creara la creación, mucho antes que el mundo fuera. Él diseñó un plan que llamó el plan de redención. No fue una casualidad, no fue una acción, sino que fue algo que Dios ya había planificado en su mente sobrenatural, en su mente soberana. Él ya había diseñado un plan en donde iba a rescatarte, en donde iba a rescatar a muchos para su gloria, a muchos iba a escoger, a muchos iba a llamar de distintas partes del mundo, de diferentes ciudades, de diferentes localidades. Él iba a llamarlos, iba a escogerlos para que pudieran ser parte de su pueblo, para que pudieran ser parte de su nación, de la iglesia del Señor. Y eso es maravilloso, amados hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes pueden reflexionar con respecto de eso. Yo no sé cuántos de ustedes pueden dimensionar cómo fue que un día el Señor se reveló a tu vida. Cómo fue que un día tú ibas caminando o estabas viviendo alguna situación y el Señor te habló de alguna manera.
El Señor quiso acercarse a ti. El Señor te predicó su palabra. Dios te habló. El Señor lo hizo. Como un Dios tan grande, tan poderoso, tan soberano puede ser capaz de escribir una historia tan amorosa, tan poética, tan perfecta, y le llamó plan de redención. ¿Cómo es que el Dios creador de todas las cosas quiso, Él planeó acercarse a sus criaturas, aquellos que un día le dieron la espalda, aquellos que un día decidieron ir en propio de sus propios caminos? Pero Él aún así, no miró eso, sino que miró más allá. Él dijo: voy a hacer un plan, voy a planear algo para poder acercarlos nuevamente a mí y mostrarles mi amor, mostrarles mi gracia, mostrarles mi misericordia, abrazarles nuevamente y restituir sus vidas. Aquellos que tal vez en algún momento vivieron el flagelo de la droga, el flagelo del alcohol, otras circunstancias difíciles, algunas enfermedades terminales, Dios les sanó milagrosamente, Dios les liberó. Fue el Señor el que hizo aquello. Él ha puesto sus ojos sobre tu vida para poder hacernos parte de este maravilloso plan. Y quiero juntos que podamos llevar a cabo, mientras comparto lo que el Señor me ha entregado, poder descubrir que este plan maravilloso no fue un plan improvisado, no fue una casualidad, no fue un plan que surgió producto de una acción, sino que fue un plan que Dios ya tenía planificado desde la eternidad, este plan maravilloso. Y no importa, como decía adelante, de dónde tú vengas, no importa cómo vengas, no importa cómo fue tu pasado, no importa cuál fue la circunstancia de tu vida, no importa los desiertos que tal vez tú tuviste que atravesar. Yo tengo un gran plan para ti, te dijo el Señor. Y quisiera invitarles a abrir sus Biblias allí en Romanos capítulo 8. Aquí quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 28. Quiero dar un poco secuencia a aquello que Dios nos ha estado hablando por medio de su palabra en estos últimos días. Creo que es muy importante decir que el Señor en esta tarde, a través de la adoración, a través de la alabanza, nos estuvo ministrando. Tal vez no nos dimos cuenta, pero cada canción iba enfocada al propósito de su palabra en esta tarde. El Señor tiene una palabra que quiere hablar a nuestro corazón, y cada canción que prepararon estaba como muy en línea con lo que hoy día el Señor puso en mi corazón y quiero compartir con ustedes. Romanos capítulo 8, versículo 28 al versículo 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Amén. Tengo una versión distinta, quiero leerla, la tengo escrita acá. Romanos capítulo 8, en la versión Nueva Traducción Viviente, y dice así. Me voy a poner los lentes para poder leer un poco mejor. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor
de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó y los acercó a Él, los puso en una relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en una relación correcta con Él, les dio su gloria. Dice Romanos 8, 28 al 30 en la Nueva Versión Internacional. Hoy día quiero hablarles un poco de una promesa en la tierra. Hace algunas semanas atrás les compartí el Evangelio de Juan, capítulo 16, cuando los discípulos se encontraban aquella fría noche antes de que Jesús fuera crucificado, antes de que Jesús fuera muerto. Y Jesús, antes de despedirse frente a sus discípulos, les dice aquello que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 4, y les da esta frase, esta declaración a sus discípulos, aquellos que estuvieron con él en su ministerio, aquellos que le acompañaron haciendo sanidades, haciendo prodigios y milagros en las diferentes aldeas. Y les da esta palabra: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, el versículo 5, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza he hallado en vuestro corazón. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Y esta es la declaración que Jesús le hace a sus discípulos en esa noche fría, aquel día en que Jesús les dice de que iba a partir, y les dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, y más si me fuere, os lo enviaré. Jesús, a las puertas de su muerte allí en la cruz, aquella fría y larga noche de agonía, les da estas palabras a sus discípulos, despidiéndose. Fue su discurso de despedida. Fue aquella declaración que se hace cuando tú te vas y vas a dejar a tus amigos y les encomiendas algo, les dejas una declaración, algo importante que ellos no tienen que olvidar, y les dijo: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, entonces os lo enviaré. Entonces yo me puedo imaginar a Pedro, me puedo imaginar a los discípulos, me puedo imaginar a todos estos hombres respondiendo a Jesús y diciéndoles: Maestro, pero ¿qué puede ser mejor que estar contigo? ¿Qué puede ser mejor que estar contigo sanando a los enfermos? ¿Qué puede ser mejor que estar contigo alimentando a los hambrientos? ¿Qué puede ser mejor contigo que estar dando vista a los ciegos? ¿Qué puede ser mejor contigo que estar caminando por las aldeas y viendo señales, prodigios y milagros? ¿Qué puede ser mejor que estar contigo? Pero Jesús una vez más les reafirma esta declaración y les dice: os conviene que yo me vaya. Ustedes tal vez en este momento no lo entienden, no lo comprenden, no lo pueden asimilar, pero si yo no me fuere, el Consolador, el Paracletos, aquel ayudador, no vendría sobre ustedes. Es necesario que yo me vaya, quiso decirle Jesús. Es necesario, porque si yo no me fuere, no podríamos avanzar un paso más en el propósito de este plan que el Padre ha preparado para la humanidad. Les conviene que yo me vaya, les dijo Jesús, porque es necesario, porque necesitamos avanzar, porque necesitamos ir más profundo, porque necesitamos ir más allá, porque hay algo mucho mayor que Dios quiere revelarles. Hay algo mucho más glorioso que el Padre quiere mostrarles. Entonces Pedro salta, Mateo capítulo 16, versículo 21, muestra la reacción más clara de Juan en esta misma noche.
la apreciación de Mateo, el otro evangelista que relata la misma historia del ministerio y la vida de Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 21 dice que Pedro se levanta y le dice: desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, aquí está Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenir a Jesús y le dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero el Señor, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Y aquí vemos a un Pedro natural, a un Pedro que tenía su mirada en lo terrenal, a un Pedro que aún no había tenido la experiencia de Hechos capítulo 2, de la venida del Consolador, aquel que relata el Evangelio de Juan cuando dice que les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Hechos capítulo 2 relata cuando se cumple esta promesa de aquel Paracletos, aquel Consolador, viniendo sobre la iglesia y siéndose derramado sobre cada uno de los que estaban en ese lugar. Y entonces podemos leer allí en Hechos capítulo 2, versículo 21, a otro Pedro, un Pedro diferente. Hechos 2, versículo 32. Hechos 2, versículo 32. Vemos a un Pedro predicando su primer discurso delante de multitudes. Allí el versículo 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y allí cita el salmo aquel, el salmo de David. Pero aquí podemos ver entonces a otro apóstol. Aquí vemos al apóstol Pedro, habiendo ya sido cambiado por esta experiencia con el Espíritu Santo, por este momento crucial que cambió su vida. Pasó de ser ese Pedro natural y terrenal a ser el apóstol Pedro, aquel que había visto el cumplimiento de las profecías. Él era conocedor de todas las promesas, de todas las profecías del Antiguo Testamento, todo lo que había declarado David en sus salmos, todo aquello que había declarado Isaías, todo lo que había declarado Daniel y todos los profetas del Antiguo Testamento. Él lo estaba viendo en el cumplimiento en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia en ese lugar y todos fueron investidos por el fuego del Espíritu Santo en ese lugar. Era necesario que Jesús muriera. Tenía que cumplirse aquellas profecías declaradas por los profetas en el Antiguo Testamento. Versículo 34 del mismo libro de Hechos, capítulo 2, un poquito más adelante, versículo 34 y 35, dice: porque David no subió a los cielos como creían muchos de los que estaban en ese lugar, pero él mismo dice: dijo el Señor, David mismo dijo, dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Y aquí Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí el apóstol Pedro ya había visto el cumplimiento de todas aquellas profecías que habían sido declaradas por los profetas en el Antiguo Testamento. Pero lo que sí puedo asegurar es que este Pedro no fue el mismo antes del capítulo 2 del libro de los Hechos. Era totalmente diferente y todos los discípulos cambiaron ese día. Ocurrió algo en sus vidas, algo sobrenatural que los transformó,
algo sobrenatural, algo espiritual, que cambió sus pensamientos. Fueron otros hombres. Su predicación cambió, su forma de adorar a Dios cambió, toda su esencia cambió, porque esa experiencia con el Espíritu Santo cambió sus vidas para siempre. El Paracletos estaba con ellos. Hubo un día en que Moisés se encontraba cansado y sobrepasado. En el Antiguo Testamento podemos leer allí en el libro de Números, en el capítulo 9, cuando dice que Israel había sido sacado de Egipto, había sido liberado por Dios de ese tiempo de esclavitud, donde estaba viviendo en agobio, esclavizado y víctima de la tiranía de Egipto. Pero ellos oraron un día y Dios halló gracia en este pueblo y decidió colocar su mirada en este pueblo llamado Israel. Y les dio una promesa, les dijo que los iba a liberar de ese lugar, que los iba a sacar de Egipto y iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel, una tierra de prosperidad, una tierra de abundancia, una tierra de bendición para sus vidas. Y fue así que Dios, en forma sobrenatural, dice la palabra de Dios, el capítulo 1 de Números hasta el capítulo 9 de Números, relata cómo Dios, en forma poderosa, en forma sobrenatural, pudo rescatar a Israel y sacarlo de la esclavitud de que se encontraba. Pero luego de este tiempo, luego de este proceso, dice la palabra del Señor que Israel comenzó a murmurar contra Dios, comenzó a acusar a Dios y a decir y hablar en contra de este Dios que le había sacado de Egipto, que le había rescatado de aquel lugar de esclavitud y que había sido puesto en libertad. Y entonces Moisés se encontraba, el líder de Israel, se encontraba cansado, algo agobiado, algo un poco sobrepasado de alguna manera, así como muchas veces tal vez Pastor Pablo se ha encontrado, no con la iglesia, pero muchas veces el líder tiene que llevar esta carga. Muchas veces viene el agobio, viene el cansancio, viene el desánimo, viene el desaliento, pero ahí está Dios para restaurar, para levantar, para dar nuevas fuerzas. Y entonces dice que Moisés se encontraba en esta situación y Dios le dice a Moisés que escogiera algunos hombres que le ayudaran a poder gobernar a la nación de Israel, para que todo el peso no cayera sobre él. Entonces dice que Moisés escogió algunos líderes por aquí y por allá, llamó a Felipe, llamó a Nata y llamó a cuantos líderes por allí Dios le mostraba a Moisés para que se acercaran a Moisés, a Josué y a todos aquellos y pudieran acompañarle en el peso de poder llevar a este pueblo, ¿cómo podemos llamarlo? Con un corazón insatisfecho, porque no tengo ninguna explicación, porque no había ninguna nación en aquel entonces que tuviera menos motivo para ser ingrato que Israel, porque había sido rescatado, porque había sido liberado, porque había visto los milagros, las poderosas señales, como Dios lo sacó de Egipto. Entonces no había ninguna nación que tuviera mayor gratitud hacia Dios que Israel. Pero este pueblo fue ingrato. De alguna manera este pueblo con este corazón murmuró contra el mismo Dios que le había liberado y le había sacado de aquel lugar y le había dado la promesa de la tierra prometida. Pero hubo algo que ocurrió en este pasaje, en este relato por allí, por el capítulo 9 del libro de Números, que literalmente me voló los sesos. Hubo algo que me noqueó y dije, wow, esto es glorioso, esto es tremendo. Y es que Moisés se encontraba con todos estos líderes ministrando al Señor y derramó
el Señor su presencia, cayó su Espíritu Santo. Acuérdense que ese era el tiempo del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo aún no había sido derramado sobre toda carne, sino que solamente se enfocaba y llegaba puntualmente. Pero en esa ocasión, ministrando estos al Señor allí, la presencia de Dios cayó sobre todos los que estaban allí, pero hubieron dos hombres, dice Números 9, que no estuvieron en ese lugar físicamente, sino que se quedaron en su casa, se quedaron en su aldea, se quedaron allí en el lugar donde ellos vivían. Y decidieron no ir al culto ese día, decidieron quedarse allá donde estaban viendo Netflix, el partido del Colo-Colo con la Católica. Y el Señor viene y cae su espíritu sobre ellos, están siendo ministrados allí, cae la presencia del Señor, y de repente aparece un joven allí donde estaba Josué, Moisés y todos estos hombres ministrando al Señor, y les dice: Moisés, hay dos hombres allí que decidieron no venir al culto, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos, el Espíritu de Dios cayó sobre ellos. Y les dice Josué, el ayudante de Moisés, le dice: Moisés, ¿quieres que vaya y los haga callar? ¿Quieres que vaya y pare eso que está sucediendo allí? Y Moisés, y esto fue lo glorioso, que Moisés visualizó lo que ocurrió en Hechos capítulo 2. Él visualizó en el Espíritu aquello que iría a ocurrir muchos años después, aquello que Jesús les había dicho a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Paracletos, el Consolador, no vendría sobre ustedes. Y Moisés les dice: ¿estás celoso de mí? ¿Quieres que los haga callar? ¿Qué más quisiera? Que el Espíritu Santo fuera derramado sobre todos. ¿Qué más quisiera yo? Que el Espíritu Santo no solo sea derramado sobre mi vida, sino que fuera derramado sobre toda carne, les dice Moisés. Y esto me habló y me dice de que todo este plan glorioso y maravilloso había sido gestado mucho tiempo antes. Esto que el Espíritu Santo viniera y descendiera sobre toda carne, sobre todo aquel que decidiera recibir a Cristo, era parte de este plan que el Señor tenía preparado para la humanidad. Hechos capítulo 2, versículo 32, versículo 32 y 33. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice el apóstol Pedro. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto que acaba de ocurrir aquí, que están viendo ustedes con sus ojos, esto que de lo cual ustedes están siendo testigos, es lo que el Padre ya había prometido. Es algo que el Señor ya había definido, ya había preparado. No ocurrió al azar o por alguna casualidad o por parte de alguna respuesta a lo que estaba ocurriendo para solucionar alguna situación, sino que nosotros somos parte de este plan eterno. Nosotros, tú y yo, somos parte de este plan maravilloso que Dios preparó desde mucho antes de la historia de la humanidad. Por eso que Moisés tuvo la capacidad de poder visualizarlo en los años. Él pudo verlo. ¿Qué más quisiera yo? Que el Espíritu Santo fuera derramado sobre todos, porque aquello no ocurría en el tiempo de Moisés, porque aquello no sucedía habitualmente con la nación de Israel. Pero un día Moisés lo vio y lo visualizó en el Espíritu. Un día el Padre definirá un día en donde su Espíritu sería derramado sobre toda carne. Por lo tanto,
Por lo tanto, querido hermano, qué insuficiencia, qué incapacidad, qué limitación, qué cosa puede estorbar los propósitos y los planes de Dios con nosotros. Que habrá algo que pudiera frenar el propósito y el plan de Dios con nuestra vida. ¿Podrá haber algo creado que pueda frenarnos en el plan que Dios ha preparado contigo, habiéndote llamado, habiéndote escogido, como acabamos de leer, habiéndote elegido? ¿Habrá algo que pueda frenarnos? ¿Habrá algo que pueda estancarnos? ¿Habrá algo en nuestra vida que pueda detenernos en nuestro avanzar, en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo? Si Dios un día te escogió, si un día Dios de entre todos te eligió para que vinieras al conocimiento de la verdad, ¿qué puede haber? Por eso que el apóstol Pablo dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, nada nos puede separar de Dios. No hay nada que puede ser un estorbo en nuestro caminar. No hay nada que puede detenernos en nuestro crecimiento. No hay nada que pueda impedir que sigamos avanzando hacia adelante. No hay nada que pueda frenarnos ni limitarnos. Muchas veces pensamos que vivir la vida llena del Espíritu es solamente hablar en lenguas. Pero creo que vivir la vida del Espíritu es quemar con su presencia todo aquello que no debe ocupar nuestras preocupaciones. Cualquiera sea la situación que nos frene, cualquiera sea la situación que nos limita, cualquiera sea la situación que nos paraliza, porque tenemos al Paracletos, tenemos al ayudador, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Israel no lo tenía, los profetas del Antiguo Testamento no lo tenían, pero nosotros sí tenemos. Dice la palabra del Señor de que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. En el Espíritu, entonces, somos más que vencedores. No es por causa de algo que nosotros podamos dejar de hacer. Ni tampoco por algo que nosotros hagamos. ¿Se entiende? Sino que es por causa de aquel que vino, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Es causa de aquel que decidió derramar de su presencia sobre tu vida, de aquel que decidió derramar de su espíritu sobre ti, derramar de su gracia sobre tu vida. Déjame decirte que algo más ocurrió ese día allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, algo muy importante, y es que por primera vez se le da el nombre de Señor Jesucristo a Jesucristo. En ese momento, en ese lugar, se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Cuando es derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, es la primera vez que se menciona el nombre de Señor Jesucristo. Y cuando nosotros muchas veces oramos y decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos diciendo tres cosas importantes. Primero, que Él es Señor. Segundo, que Él es Jesús. Y tercero, que es Él el Cristo. Él es Señor, Él es digno, que Él es Jesús, nuestro Salvador, y que Él es el Cristo, el ungido. Digno, Salvador, ungido. Aquel que te ha llamado, aquel que te ha rescatado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2.
versículos 2 y 3. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero tal vez aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos en proceso. Estamos en una etapa en donde Dios está cambiando nuestra vida, en donde Dios está transformando nuestra vida, en donde Dios está haciendo crecer nuestra vida espiritual. Por eso que Efesios capítulo 1, versículo 13, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, somos su posesión, somos su pueblo, somos sus hijos. El Señor nos ha elegido. Él ha puesto su espíritu sobre nosotros. Él ha derramado su espíritu, ese ayudador, ese paracletos, para que esté con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que puede limitarnos? ¿Qué es lo que nos puede frenar en el propósito de Dios? ¿Qué es lo que puede hacernos que nos detengamos en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento en el Señor? Cuando Saulo se encontraba camino a Damasco, el capítulo 9 del libro de Hechos muestra la conversión de Saulo. Él dice de que se encontraba allí persiguiendo a la iglesia, estaba muy enojado por lo que estaba ocurriendo en aquel entonces, después de lo que ocurrió en Hechos capítulo 2 y todo el crecimiento que ocurrió con la iglesia primitiva, con la iglesia, con la primera iglesia. Y allí en el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 3, del 3 al 5, la palabra del Señor dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le dijo el Señor al apóstol Pablo. Bueno, después fue el apóstol Pablo. Pero ¿qué ocurría con Saulo? Saulo había sido un judío, había sido formado en la cultura helénica, tenía conocimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Él conocía al Mesías, conocía de la promesa que Dios le había dado a la nación de Israel, que un día iba a venir el Salvador, que un día iba a venir el Mesías a gobernar la tierra. Y él se encontraba, Saulo, se encontraba persiguiendo a la iglesia porque encontraba que eran blasfemos, que estaban haciendo otras cosas que nada que ver. Pero en ese momento, en ese encuentro sobrenatural, cuando le rodeó este resplandor de gloria, desde el cielo él vio a Jesús, al propio Jesús, a este mismo Jesús que él había escuchado, esas profecías del Mesías del Antiguo Testamento. Este mismo Jesús se le presenta y le dice: Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy aquel de las profecías, aquel que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Yo soy el cumplimiento de esta promesa que le hice a Israel. Yo soy aquel que fue crucificado, aquel que murió, resucitó y ascendió a los cielos y está esperando para venir
a gobernar, para venir a buscar a su iglesia. Y del cielo apareció Jesús y se le reveló a este hombre que nunca más fue el mismo, que fue cambiado. Saulo, un hombre cambiado, transformado por esta experiencia sobrenatural, que nunca más dejó que fuera el mismo. La revelación del Señor Jesucristo sobre la vida de este hombre llamado Saulo de Tarso. Su vida cambió para siempre y pasó de ser un perseguidor a ser un apóstol del Evangelio, que llenó casi todo el continente con el mensaje y la proclamación del Evangelio. Basta una sola revelación del cielo para cambiar una vida. Basta solamente una experiencia sobrenatural con este Dios todopoderoso para que tu vida, para que la vida de cualquiera pueda ser transformada y cambiada para siempre. Solamente basta una manifestación sobrenatural, una revelación poderosa de su presencia para una vida, para que esta vida pueda cambiar para siempre. Por eso que Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Esta noche Él tiene que quemar con su Espíritu Santo todo aquello que ha sido un estorbo en nuestra vida y que muchas veces nos ha detenido en nuestro caminar y en nuestro desarrollo y en los propósitos de Dios para nosotros. Quiero invitar al grupo, a los hermanos músicos del grupo de alabanza, que pasen aquí adelante, y quiero invitarles a ustedes a ponerse en pie. Y mientras adoramos unos minutos, yo quiero decir algunas últimas palabras, decir de que muchas veces también he cometido el mismo error, muchas veces he querido caminar con mis propias fuerzas, muchas veces he querido avanzar en el propósito de Dios para mi vida, para mi familia, con mis capacidades, con mis habilidades, con mi conocimiento muchas veces, con mi conocimiento de la palabra, incluso también. Pero este último tiempo creo que la forma en que la iglesia debe conducirse es solamente mirando la presencia de Dios, solamente contemplando el Espíritu Santo, solamente rindiendo nuestra vida delante de Él, solamente reconociendo que nosotros no somos capaces, que nosotros no tenemos la habilidad que muchas veces necesitamos, sino que la habilidad que requerimos, que necesitamos, puede venir de la presencia de su Espíritu Santo. Es en el Espíritu que podemos vencer nuestras batallas. Es en el Espíritu Santo, y no estoy hablando espiritualizando un tema, sino que estoy hablando cuando tú realmente te cedes al Espíritu, cuando tú te rindes a Él, cuando tú tienes la capacidad de decir, Señor, aquí estoy con todas mis limitaciones, porque Dios definitivamente te conoce. Él sabe quién es más fuerte, Él sabe quién es más débil, Él sabe a quién le cuesta más, Él sabe a quién es el que necesita más de su presencia. Él lo sabe porque Él nos conoce a cada uno de nosotros, y todos aquí en este lugar somos distintos, somos diferentes. El Espíritu Santo fluye de una manera distinta a la que fluye en Felipe o la que puede fluir en Pablo.
El Espíritu Santo fluye en forma individual en cada uno de nosotros. Pero cuando tú vienes a Él y le dices, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí están mis debilidades, aquí están mis defectos, aquí están mis luchas, aquí están mis pruebas. Quiero avanzar, quiero crecer, quiero tener mayor sabiduría, mayor revelación de tu palabra. Quiero ir a las naciones. Quiero ser el instrumento que tú en este tiempo uses para predicar tu palabra. Quiero ser ese instrumento que tú uses para traer sanidad. Tal vez ya has tenido experiencia, tal vez Dios te ha mostrado un pedacito de lo que Él quiere hacer contigo. Yo creo que este es tiempo en donde necesitamos subir un nivel aún mayor. Yo creo que es tiempo en donde necesitamos subir ese peldaño, pero solamente lo vamos a lograr teniendo hambre de Dios, esa hambre genuina, aquí adentro, en nuestro corazón. No esa hambre aparente, no esa hambre farisea, sino que esa hambre genuina, esa hambre que nos dice, Señor, con cada una de nuestras palabras, Señor, aquí estamos, aquí estoy yo, aquí está mi vida. Aquí está mi vida tal vez destruida, aquí está mi vida hecha pedazos. Aquí estoy yo con todas mis trancas, con todas mis limitaciones, con todos mis defectos. Pero aquí estoy para servirte. Y allí viene su presencia para llenarnos. Allí viene su Espíritu Santo para levantarnos, para darnos ese combustible que necesitamos, para darnos el aliento que necesitamos para ir avanzando mucho más profundamente. ¿Qué puede impedir en esta tarde que tú vengas delante de Él con esta oración? Con esta oración. ¿Qué puede impedir que tú vengas delante de Él diciendo, Señor, tengo hambre de ti? Nunca he experimentado el fuego. Yo nunca he experimentado que mi corazón arda por tu presencia. Y en esta tarde, nada puede impedir que eso ocurra. Si tú estás aquí en este lugar, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos allí donde tú estás y con tus propias palabras, con tu propia boca, le digas al Señor que tienes hambre de Él, que necesitas conocerle aún más, que quieres experimentar más de Él, que quieres ver más profundamente, que quieres ser más lleno de su presencia, que quieres ser usado más poderosamente, que tú quieres ser el próximo apóstol Pablo, que tú quieres ir a las naciones, que tú quieres encontrar tu compañía, que tú quieres hacer lo que Él quiere que tú hagas, que tú quieres estudiar lo que Él te mande. En esta tarde aquí está su presencia. En esta tarde aquí está su Espíritu Santo. Aquí está el ayudador, el Paracletos. Vamos a adorar al Señor. Gloria a Dios.
tu presencia me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Gracias, Señor. Gracias porque en esta tarde podemos declarar con nuestra voz que tú no has cambiado, que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú no has cambiado, tú permaneces siempre igual, tu presencia sigue siendo la misma. Tú quieres fluir de una manera especial, como siempre lo has querido. Tú quieres manifestar tu presencia sobre toda carne, sobre todo espíritu. Gracias porque en esta tarde todo aquel que ha venido con alguna enfermedad, todo aquel que ha venido con alguna dolencia es sano por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias porque todo aquel que ha venido desanimado, desalentado, recibirá nuevas fuerzas. Gracias porque tú estás vivificando con la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias porque ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros. Gracias porque nada podrá detenernos. Nada podrá detener nuestro avanzar, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Gracias porque iremos mucho más allá. Gracias porque aquel espíritu que está en nosotros, Señor, nos hace fuertes. Gracias porque no hay ningún ejército que se levante contra tu iglesia. Gracias porque no hay ningún Goliat que pueda venir a amedrentarnos, porque aquel Dios todopoderoso está en nosotros. Gracias, Señor, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias porque ese mismo poder que obró que Cristo resucitara de los muertos es el mismo espíritu que tú has depositado en nosotros, que nos hace valientes, que nos hace osados, que nos hace fuertes, que nos hace poderosos en Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque en esta noche, Señor, tú renuevas a tu iglesia. Gracias porque traes un nuevo aliento. Gracias porque tú traes unas nuevas fuerzas, Señor, sobre todos los que estamos en este lugar. Y queremos, Señor, solamente declarar que tú eres grande y poderoso. Declarar que tu presencia en nosotros es fuerte, es real. Y en esta tarde, Señor, podemos experimentar tu presencia en nuestra vida.
Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.